Vale. Ya está, adelante, ya puedes compartir. Ok, voy a compartir pantalla para Claro, mostrarte venga, el ejercicio. Usted me puede perfecto. iniciar la función de compartir pantalla. ¿Me das permiso? Sí, ya la tienes. Ok. Entonces, mira, yo estuve estudiando el capítulo de secuencias antes de estudiar el capítulo de movimientos. Vale. Y me quedé una enredada con preguntarte por qué carajos dibujaste la línea azul si uno dibuja, a ver, lo que yo estaba haciendo era dibujar esta, Tendrías que darle a compartir en pantalla, Ricardo. ahí le estoy compartiendo pantalla, No, todavía no. todavía no, Hay un botón abajo que tienes compartir pantalla sí, a y ese tendría, le, pero te da varias opciones. Una de ellas tiene que ser, si tienes varios monitores, pues te pondrá pantalla uno, pantalla 2 y si no, concretamente el programa que estás utilizando. Ahora estás compartiendo. Ahora lo vemos. ok, listo. Ahí está. Me puse a estudiar secuencias para estudiar, entonces antes de estudiar movimientos. Sí. Y la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué trazas esta raya azul desde este mínimo hasta este máximo y Ujú. no lo dibujaste como la dibujé yo la café? Pues yo dibujé la café porque tiene uno, dos, tres y cuatro puntos, que es una, como lo que dices en el video. Entonces esa es mi primera pregunta. Me Ujú. imagino después de que lo haces porque realmente no tengo la razón, quizás de hecho estoy medio enredadito ahí. Esa es la primera pregunta. Vale. Porque Paso. Ujú. cuando yo lo hago, me queda el máximo uno de referencia y y el mínimo 2 que ves aquí de color café es como el Sí. que yo veo, ¿cierto? Ujú. Entonces, tengo esa inquietud por resolver. Vale. Mira, aquí intenté simplemente ir a los movimientos macro, es decir, los movimientos que van continuando una secuencia general, ¿vale? ¿Por qué? Porque estábamos en H4. Si te das cuenta, la temporalidad que hay ahí es H4. Ajá, Entonces, a ver si lo puedo dibujar aquí. Mira, fíjate. Esta temporalidad de H4, cuando nosotros utilizamos macro y micro, de hecho es algo que quiero repasar con vosotros hoy, la parte de la secuencia, porque cuando estamos trabajando en H4 o H1 o en D1, es decir, cuando estamos en el macro, hay dos cosas que tenéis que entender. Uno es la secuencia de la propia temporalidad, es decir, la propia temporalidad, estamos hablando de H4, de H1, de la que estemos en ese momento, en cómo va a trabajar. En una secuencia macro, una secuencia micro. Y otra que ya directamente es la macro, significa que en H4 ya no hacemos nada, que tenemos que irnos a la parte más, a la parte mayor, a la parte de una temporalidad superior, que sería la semanal. Por ejemplo, si yo estoy viendo este tramo completo, yo lo he querido marcar aquí muy general, pero realmente aquí hay dos tramos de H4. ¿Me sigues? ajá. Pero por no liar a la gente y no decirles que había dos tramos y que cuando viene aquí hace trampa y es una trampa de continuidad y que sigue de nuevo la secuencia, yo lo hice de una forma más general poniendo que aquí había un movimiento que es el que a mí me confirma en el semanal, que es el macro del H1, y a partir del cual tiene ya sentido el que tú sigas viendo el H1 como, perdón, el H4 cómo se mueve, ¿vale? Ah, ok, vale, listo. Entonces, aquí en este caso es lo mismo. El movimiento general es el que se carga todo y es el que da evidencia de que hay más o menos cierta armonía, porque eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Vamos a ver los parámetros secuenciales y los movimientos. Entonces, hay un momento donde el parámetro secuencial o los parámetros secuenciales que tienen que ver con las armonías tienen que darnos un contexto parecido en cuanto a origen, que hay un origen lo más exacto posible, porque si hay un origen lo más exacto posible, yo sé en qué temporalidad está trabajando el precio. Y cuando yo ya sé en qué temporalidad está trabajando el precio, lo único que necesito es referirme si es un movimiento mayor o un movimiento menor, porque ahí es cuando lo cazo. ¿Entiendes? Si no, con la dinámica de precio-tiempo me está cambiando todo el rato de amplitud, de velocidad, de temporalidad incluso, a veces donde se mueve, y eso me lía. Yo lo que necesito es tener claridad en un entorno que el mercado es un caos, es un ente de incertidumbre. Tenemos que intentar darle forma a un caos. Y por lo tanto vamos con nuestra plantilla intentando que el mercado entre dentro de esos movimientos. Si no soy capaz de encontrarlo dentro de esos movimientos, ya sé que hay movimientos mayores donde yo lo voy a encontrar. O está trabajando en esos o está trabajando en los otros.
pero no voy a ir en cada uno de los tramos donde él está detrás de él intentando adecuarle mi plantilla, sino que yo tengo dos plantillas muy generales, una plantilla general macro y una plantilla micro. Yo sé que todo lo macro va a ser fácil identificarlo porque son movimientos evidentes que resaltan, como aquí. Un movimiento macro que viene hacia abajo y se carga de forma constante todo dentro de las tendencias que hemos estado averiguando y que después tiene un máximo retroceso antes de tener una continuidad, me marca que hay un macro. ¿Entiendes? Ok. Ahora, realmente la franja temporal de H4 donde está trabajando es este. Es este el que ha trabajado, ¿lo ves? Es este. Ujú. Es este el que trabajó, incluso este último, que fue, bueno, nada, es el efecto trampa de giro. Pero Ok, independientemente de eso, tú no te líes. ok, Simplemente era por llevar una secuencia, un orden que tuviese un retroceso y diera cierta armonía para el segundo impulso, ¿vale? ok, Tramo grande con tramo grande. Y ahora ok. aquí igual, tramo grande, si te das cuenta, sigue la armonía, ¿lo ves? Ah, claro, claro. Es que Prac- todo eso era lo que no prácticamente, sabía. claro, prácticamente sigue la armonía, pero es que es más, gracias a saber que ya estoy con los movimientos macro que yo he dibujado, ya sé que este sí que tiene armonía. Pero es que fíjate en estos. Este con este tiene armonía, ese origen, que es alcista, Sí, ¿lo ves? sí, 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 Y sí, sí. ahora estoy trabajando en la temporalidad adecuada. Estoy viendo que los orígenes, la armonía, lo que estaba explicando al principio, se cumple. Y que lo siguiente va a ser un desarrollo de la tendencia, que es lo que Ok, ha tenido. ¿Vale? listo. Vale. Pero no, no, Entonces, no, no te líes por eso, porque es mucho listo, más importante el seguir la secuencia que el detallar el si hay un movimiento mayor o menor, que eso lo vas listo, viendo con el tiempo. listo. ¿Vale? La segunda pregunta, Adelante. este máximo 3 ¿Sí? está definido ahí porque hasta ahí llegó el retroceso o porque tiene que ver algo con la referencia del mínimo 2. No, porque ahí llegó el máximo retroceso Hasta ahí llegó como el el retroceso. movimiento 2, claro. Ok, listo, vale. Y Eso la es. tercera pregunta que tengo es, yo traté, o sea, yo lo que estoy haciendo es estudiar la teoría y tratar de llevarla al gráfico. Bien. Entonces cogí esto y me fui al gráfico de libra neozelandés. Vale, Y ¿quieres que ponga el gráfico y lo vemos allí, in situ? por favor, Claro, ya va a dejar de compartir y perfecto. Venga, nos vamos a, ¿me has dicho libra qué? neozelandés en La, una hora. la libra kiwi. La libra kiwi se mueve mucho, ¿eh? Vale, aquí está. Ah, perdona, es que lo estoy compartiendo. Ah, dejaste de compartir tú. Aquí, es esta, ¿verdad? Libra Sí, neozelandés a una hora. sí, pero ponla, como le digo, comprimida esa vaina, esto, porque este pico de por arriba me enloqueció. Ese es un escenario en clímax. Hay alta volatilidad, elevan el precio mucho, hay un movimiento muy abrupto y cuando hacen eso, pues bueno, básicamente casi siempre se desinfla, pero tienes que tener cuidado porque hay veces que si en la misma temporalidad no se ha desinflado va a tener continuidad. Pero mira, me voy a Yo acercar. traté de hacer el trazado de las secuencias en ese Sí, gráfico y, o sea, te vuelve loco. como no sabía cómo atacarlo, ¿sí me No. entiendes? O sea, Mira, porque comencé. cuando interrumpe algo así como un evento diferente, por ejemplo, las noticias de fundamentales, las noticias macro, que suelen hacer este tipo de pinchazos, si te das cuenta, mira en qué tramo estaba trabajando el precio de volatilidad, ¿vale? Y aquí empieza a comprimirse un poquito, que más o menos podría estar dentro del 50% de este, pero fíjate, ¡pum! Se sale totalmente. Pero es que además lo hacen, lo pinchan y lo bajan. Entonces, cuando esto sucede, si lo bajan en la misma vez que lo han desinflado, casi siempre dan la vuelta, dan un giro. Pero cuidado, porque si lo aumentan y lo dejan arriba en la siguiente hora, lo van a bajar poquito a poco, pero no significa que se desinfle. Puede continuar, ¿eh? Así que cuidado con eso. Ahora, para poder trazar bien cuando sucede alguna cosa de estas, hay que reiniciar. Eso es una cosa que quería explicar el otro día con la secuencia. Lo que pasa que nos metimos muy de lleno en el ver macro, micro y no estuve hablando de esto. Cuando nosotros llevemos la secuencia y ya sepamos llevarla bien sin problema macro, micro, habrá un momento donde termina rompiéndose. O bien porque entra dentro de una dinámica de una temporalidad mayor, o bien porque hay una o varias noticias de fundamentales, como es este caso, en el que al final el precio se va de madre. Y como se va, lo que tenemos que hacer es reiniciar. Desde ese mismo momento reiniciamos. Es decir, justamente después del evento yo reinicio, lo primero que tenga. Y muchas veces si sucede esto, yo lo que hago es irme aquí.
a lo más cercano al evento posible para reiniciarlo. Porque desde ahí es cuando le dan ellos movimiento. Mira, vamos aquí, mira. Si te das cuenta, cuando lo han bajado, han hecho 1, 2 y se han cargado movimiento. Una vez que se cargan movimiento con un 1, 2, yo ya tengo una secuencia diferente. Y a partir de ahí ya puedo reiniciar. ¿Qué reinicio? Con el último tramo, que se venga retroceso y que de nuevo quiera continuar. Y yo me meto. Claro, tengo que tener cuidado porque la dinámica precio-tiempo acá también ha cambiado. Aquí hay velas de alta volatilidad en una hora, ¿lo ves? Que son mucho mayores que todas estas velitas pequeñas que hay por aquí. Ha cambiado totalmente la volatilidad. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de evento puede traer consecuencias. ¿Qué necesito ver yo? Si he visto clara la secuencia que ha trabajado, que es este, el 1-2, que si hay un suficiente retroceso y el precio no puede, si me vuelve a cambiar, como en este caso me ha cambiado la secuencia micro, entonces yo me voy para abajo con ella. Pero me la voy en micro, no me la juego en macro. Porque en macro tendría que poner un stop aquí o un stop aquí. Yo no quiero eso. Yo si quiero jugármela, me la juego en micro. Porque desde aquí debería correr para replicar este movimiento hacia abajo. De hecho, vamos a trazarlo, por si lo ha hecho o no. Pero vamos, elemento manipulativo hay y ahora debería estar intentando conseguir, ¿ves? Llevarlo abajo. Vamos a ver. A ver, ¿por qué no tengo yo aquí? Ah, vale, sí, sí lo tengo. Ah, hay un nivel macro, una parcialidad. Aquí hay una parcialidad, el OI. Eso lo veremos en la parte de los niveles. Vale. Entonces están jugando. Están jugando ahora mismo en un rango muy amplio. Pero el destino más probable es que el precio se venga a este. El destino más probable. O, si quiere, tiene que salir del rango que ha provocado anteriormente. Vamos a poner niveles para que lo veas. Aquí está. Aquí. Mira. Inicialmente ha pinchado una vez, ¿vale? De hecho, Ujú. debería subirse también por encima de este. Pero bueno, ha pinchado una vez. Ahora mismo el precio está contenido aquí. Lo único que está ocupando es tiempo, si te das cuenta. Está en un rango muy amplio y está ocupando tiempo. Pero los movimientos generales que está teniendo el precio de aquí son bajistas. ¿Lo ves? Ujú. Entonces, en la micro yo podría estar insistiendo de bajista hasta que lo lleven a los niveles inferiores donde deberían para cumplir macro, o si no van a bajarlo, yo tendría que ver, si te das cuenta, mira qué cambio de dinámica. Incluso estos movimientos son más grandes y fíjate, todos estos movimientos son muy chiquitos, ¿lo ves? Se Sí. quedan ahí enrangados, muy pequeños, no hay volatilidad, van simplemente como una ovejita, ¿vale? Pero no hay volatilidad, es que fíjate el rango que estaban cogiendo estos anteriores y están todos dentro del mismo movimiento. Entonces, si yo veo dos movimientos, o por lo menos uno más fuerte hacia afuera, que salga del rango, entonces yo lo único que necesito trazar son algunos niveles, que ya los veremos, que son los niveles de estructura, y en base a los niveles de estructura que me haya dejado el precio, cuando venga sobre ellos, insistirle hacia ese lado del movimiento. Porque ha salido del rango, hace un breakout, hace después el throwback o el pullback y normalmente cae en alguno de los niveles que haya de estructura, no sé si era este o a lo mejor es un nivel que haya creado la estructura antes del rompimiento, que puede ser una pausa, lo veremos en la parte de orígenes, perdón, de orígenes de zonas, y a partir de ahí en adelante el precio podría salir. Si este escenario no se cumple, lo normal es que poco a poco con la micro intenten llevarlo aquí, a la zona de abajo. Inicialmente, por eso digo que yo operaría en micro solamente hacia el lado de la tendencia que está confirmada, ¿vale? Ujú. Pero está difícil por el tema de esto, de la volatilidad que le han imprimido aquí, ¿eh? Está difícil, ya te digo, porque es más, este movimiento después secundario que ha tenido así fuerte para abajo, debería haber tenido un retroceso y de nuevo un avance, y no lo han hecho. No lo han hecho. Por eso digo que está un poquito raro y manipulativo ahí. De hecho, es muy sencillo. Podemos poner para revisarlo. Mira, cuando esto suceda, cuando me refiero a que esto sucede, que se pone así muy como mucho ruido, no está trabajando en esa temporalidad. Y tenéis que ver en qué temporalidad está trabajando. Os subís una o dos temporalidades, H4D1, yo me iría a D1. Vamos a verlo aquí in situ. Ups. Y directamente vamos a ver en qué temporalidad está trabajando. Vale. Está trabajando incluso en el semanal. Incluso en el semanal. Está trabajando muy a largo plazo. Vamos a verlo en el semanal. Uy, mensual no, semanal. Sí.
Está trabajando en el semanal. Toda esta parte la está trabajando en el semanal. Y fijaos en el semanal lo que ha hecho. Con ese pinchazo y luego el cuerpo que ha metido para abajo. Lo normal que hacen, acumular para ir desplegando. Que por eso digo yo que yo insistiría en la micro para irme para abajo. Porque es lo normal. A no ser que haya, como digo, un movimiento fuerte y contundente, pues de este tamaño, pero fuera. O sea, que salga fuera. Que salga fuera fuerte. Y ahí ya me empezaré a pensar, cuando retroceda, si caen niveles de estructura, irme para arriba. Pero mientras que eso no suceda, estadísticamente yo le daría más fortaleza al bajista. De hecho, lleva un tramo de subida casi sin retroceso y aquí ha pegado el primer retroceso. El rango es muy amplio, demasiado amplio. Pero bueno, nos meteremos de lleno a ver algún caso así, pero por regla general, yo lo que voy a enseñaros son el cómo abordar. Las técnicas que vosotros vais a ver también para enfrentar el precio van a ir muy alineadas a enfrentar ciertos escenarios. Escenarios que para mí son muy probables cuando tú estás siguiendo una secuencia y al final lo único que tú necesitas es tener un poco evidenciado por dónde va a ir el precio, para poder tener estadísticamente el máximo acierto posible. Dicho esto, bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta vosotros sobre los ejercicios y demás que hayáis tenido? ¿No? Sabino, ¿tú sí? No se te oye. Ahora, ahora. No se te oye. No te oigo nada. Seguramente tienes que configurar el audio. El último ejercicio tuyo no me ha dado tiempo a revisarlo. Pero sí tengo que comentar algo acerca de los ejercicios. Sabino, cuando puedas hablar, tú hablas y así yo paro, ¿vale? Mientras tanto, yo sigo hablando. Mirad, chicos, algo interesante que estábamos viendo. Vamos a cambiar a otro subyacente, el Euroau, por ejemplo. A ver, y H4. Mirad, una cosa interesante que yo estoy viendo cuando estoy viendo los ejercicios, revisando vuestros ejercicios, es que la mayoría de vosotros me ponéis, vamos a ver si aquí aparece, ahí. Mirad, me ponéis la mayoría la macro muy bien trazada, pero luego hacéis esto. Por ejemplo, aquí. Mirad, si yo veo que desde aquí vosotros hacéis esto y después aquí empezáis a hacer así, tin, 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 luego cogéis otro trazo diferente, no sé, por ejemplo, este, voy a ponerlo así, y hacéis algo así, tin, 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 y luego continuáis otra vez, algunos de vosotros con, de nuevo, intentad coger así los tramos macro. Tenéis que entender dos cosas. Una cosa para nosotros siempre como filtro en la secuencia va a ser que haya un nuevo rompimiento. Por ejemplo, yo no cogería en la micro esto, porque no ha quebrado un tramo. O sea, perdón, no lo cogería en la macro, lo cogería en la micro, porque no ha quebrado tramo. Ahora, si yo quisiera trazar el tramo de la macro, voy a borrar todo, yo me iría que desde este movimiento, si ha tenido el máximo retroceso de aquí, cuando lo atraviese, a partir de que lo atraviese, ahí ya tendría mi referencia desde el último punto, que es este, que retroceda hasta un nuevo movimiento que lo quiebre, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Cuando es un movimiento insignificante por debajo de un tercio, como este, lo debo de prolongar. Lo debo prolongar hasta que haya el máximo retroceso que yo pueda. Y de nuevo aquí yo no haría esto, como a veces he visto con vosotros, porque no ha quebrado movimiento. Está aquí todavía dentro del movimiento. Entonces, esta última parte no existe. No existe porque es un movimiento todavía abierto hasta que de nuevo ha continuado. ¿Me seguís? Hasta que no lo quiebre movimiento o tramo, no pongáis un siguiente macro. ¿Vale? Esto es algo que después no os va a quedar dudas porque vamos a ver el tema de las estructuras y vais a ver que aquí
Hay un rompimiento de un nivel de la secuencia, aquí hay otro, aquí si hubiese pausa, que eso ya lo veremos después, o incluso en esta parte que está trabajando la micro sí que tendríamos micro, pero de la macro otra vez nos bajaríamos aquí y bueno, y de nuevo pues todos los que diesen por ahí abajo. Voy a quitar este último. Y luego, si estuviésemos viendo, y eso que este tramo es un poquito más complicado, pero si estuviésemos viendo un tramo micro, desde aquí, imaginad que yo he visto que hace el 1-2, entonces sí que tengo uno por debajo de este. Por lo tanto, el máximo retroceso que él tuviera con esa continuidad, que vendría hasta aquí, aquí, ¿vale? Esa es la parte donde se solapa con la macro. Pero fijaos, ahora ya con la micro aquí sí tengo un retroceso. ¿Me seguís? Porque no estoy cogiendo el tramo desde aquí y el retroceso, bueno, voy a cogerlo con el color adecuado y así no os lío. Ya que hemos cogido azul. Si yo hubiese cogido el de la macro, que es este movimiento, y después yo he dicho que hay un retroceso aproximadamente de un tercio y hay una continuidad, si yo estoy teniendo esta referencia de macro, no puedo irme ahora mismo a este movimiento tan pequeñito, ¿vale? Tendría que seguir avanzándolo. Si lo cogéis no está mal, yo lo digo para que vosotros tengáis un orden, porque he visto en la mayoría de casos que cuando vosotros veis que coincide macro-micro, os empezáis a meter en la supermicro aquí, y eso os lía totalmente. Entonces, no iros a lo más mínimo, intentad ir a los movimientos más generales. Con esta regla, debe de cortar o atravesar o superar un nuevo tramo, porque si no, no hay movimiento. Cuando suceda un nuevo impulso o un nuevo retroceso, hay un nuevo movimiento. De hecho, muy bien, Carlos, tu ejercicio ha estado muy, muy, muy bien. He visto que ha estado muy completo, tanto la macro como la micro, y que en algunos momentos de duda te ha decantado por la macro. Y eso es lo que al final te va a ayudar a quitarte un poco el, ¿cómo lo diría yo? La distracción que al final provoca el precio, los movimientos del precio, para que tú te pierdas de la macro. Y en este caso te vayas con la micro. Y la micro es más manipulable. Entonces tenés cuidado con esto, ¿vale? Intentad coger movimientos macro para los tramos grandes que corta el precio y los micro para simplemente ir siguiendo el precio conforme él os esté dictando, ¿vale? Incluso si llega momentos como este, donde queréis meteros aquí, ¿no veis que está así tan, 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 tan? Estos movimientos generales ya veréis después que obedecen a una cosa que nosotros le llamamos pausas. Pausas o zonas. Dependiendo qué zona sea, va a ser o una zona con potencial para que nosotros le esperemos después al precio, fijaos, aquí me refiero al ejemplo, o una zona que nos va a ser interesante para un rompimiento. Por ejemplo, como fue esta. Esto tiene una zona de pausa de continuidad y esta tiene una pausa, un OR o un OM, depende, donde al final el precio viene otra vez a insistir y vuelve a construir desde ahí. ¿Vale? Son dos zonas totalmente diferentes y lo veremos en la parte de zona. Así que no liaros por esto. Simplemente intentad seguir la secuencia con los movimientos mayores. Máximo retroceso. Me ha atravesado un movimiento. ¿Hay un retroceso de un tercio más o menos? Sí. Vale, lo puedo continuar. Continúa. ¿Hay un tercio? Pues no, es inferior. Pues no hago ni caso y lo continúo. ¿Que quiero meterme en la micro? Entonces sí le hago caso. Sí le hago caso, pero me ciño a eso, a los movimientos más pequeñitos que pueda tener el precio. En este caso, ¿veis que no llega ni al tercio? Pues entonces yo intentaría meterme aquí a trabajar de alguna forma. ¿Cómo? En el siguiente tramo. Uy, se me fue. En el siguiente tramo porque estaría viendo que posiblemente es una tendencia rápida y aquí es donde el precio empieza a parar para después continuar, ¿vale? Si yo quisiera irme desde aquí, que más o menos se retrocede un tercio, o desde aquí, para ver si retrocede un tercio, tendría las oportunidades micro para poder trabajarlas. Y ya digo que ha estado difícil porque prácticamente ha estado de corrido todo el movimiento hacia abajo y por eso yo lo marcaría todo hacia abajo la macro, ¿vale? Como a veces no podemos elegir y el precio es el que nos lo dice, nosotros tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos, ¿vale? Dicho esto, em, hoy vamos a ver la parte de movimiento. No sé si tenéis alguna duda más de la parte de la secuencia o un poquito la expectativa que ésta tenga macro-micro. Algunos de los ejercicios que he mirado anteriormente me dejaban ver esto y por eso luego también de quién ha sido. De Ricardo. Ricardo, ha habido un ejercicio que te quería explicar. ¿Puedo ponerlo en pantalla?
¿Me das Claro. permiso? Sí, 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 claro. Vale, vale. Mira, este. Mira, aquí. Date cuenta. Eh, si el precio va subiendo, ahora aquí se ha quedado enganchado en este último movimiento. Entonces, aquí no sucede nada. De hecho, si yo estaba siguiendo la micro, no sucede nada, absolutamente nada. Porque imagínate, vamos a señalar la macro primero. Si la macro fuese desde donde viniese, no sé, imagínate estuviese subiendo, me imagino, todo esto así, pues yo estaría señalando que viene desde atrás hasta lo máximo que viene aquí antes de quebrar movimiento. ¿Te das cuenta? Después hay un mínimo retroceso, continúa, retroceso profundo, continúa, ¿vale? Más o menos sería la macro así. En la micro, si yo le quisiera seguir, este movimiento que sí que superó al anterior es el último movimiento. Por lo tanto, yo me quedo con esa referencia y aquí me da igual lo que haga, si baja, sube, si marea, si no marea, si hace doble, me da igual. Mientras que no atraviese por aquí o atraviese por aquí, me da igual que se quede enganchado o encerrado aquí. No voy a hacerle caso. Solamente en la micro, y ahí es donde está la excepción, le voy a hacer caso si dentro hace un 1, 2 hacia abajo, que es lo que hizo aquí. Porque entonces estadísticamente yo debo estar hacia abajo. ¿Me sigues? Por lo tanto, si dentro del último movimiento que ahora tendría, que es este, hacia aquí abajo, que es el segundo, es el 1, 2, el movimiento viene, retrocede y me repite, entonces yo me pondría para abajo. De hecho, aquí no se aprecia mucho, pero mira, tienes 1, 2 de nuevo. Si hay un 1, 2 super micro, dentro de un 1, 2 micro, cuando el precio no ha podido superar ese tramo, después de que viniese, me imagino, alcista, yo me voy a subir aquí, en este confirmación micro, para irme para abajo. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero sé que ya está alineándose con los movimientos de atrás que son mayores. Una vez que atraviese por aquí, ya tengo una confirmación de que el precio se va para abajo. Pero para mí la clave está aquí, es la macro que yo llevaba arrastrando. Cuando ha quebrado esto, fíjate, zona de pausa y para abajo, ¿vale? Retroceso leve al último impulso micro que ha tenido aquí y para abajo de nuevo. Retroceso mayor a todo el tramo que ha tenido y para abajo. Y en todo el rato sigue la misma secuencia. Micromovimientos que confirman movimientos un poquito mayores y hay un gran tramo, que es la macro. Micromovimientos que confirman, ¿ves? Otro de rompimiento y para abajo. Y aquí también. Micromovimiento, microsecuencia que hace para abajo y gran tramo. Es la dinámica que ha seguido el precio todo el rato. Ha ido acelerando desde un inicio, ¿vale? Con esta rápida que la has marcado muy bien, con retroceso y una rápida de nuevo. Y aquí lo ha hecho de dos tramos diferentes. Lo ha hecho con una intermedia o media y otros pequeñitos rápidos hasta que al final ha colapsado. Colapsado me refiero a que ha hecho al final, bueno, el último despunte de la tendencia. Porque él ha conseguido tres movimientos mayores. Uno, dos, tres. Y cuando hace eso, bueno, por aquí teníamos un analista español muy famoso que decía, un, dos, tres, chocolé. Pues es eso. Básicamente es que ha quebrado un tramo, ha quebrado dos, ha quebrado tres, de ahí en adelante cualquier momento es bueno para que ella se dé la vuelta. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo fácil o difícil? ¿Lo hizo rápido? ¿Lo hizo lento? ¿Cómo hizo el giro? Pues con un movimiento continuado haciendo un origen que encima es armónico. A partir de aquí, volvemos a hacer lo de siempre. Nos metemos dentro del último tramo y cuando dé la vuelta, nosotros nos subimos al precio y ya ha continuado todo lo que nos dé. ¿Vale? Pero es sobre todo esta parte la que yo quería que tú tuvieses cuidado. Esta. Si no ha quebrado el tramo del último, da igual si es macro o micro, lo que haga por aquí no lo señales, no lo dibujes porque no existe, realmente no existe. Para nosotros estamos viendo que está haciéndolo, pero no existe para la secuencia, porque la secuencia sigue aquí enganchada, en este último movimiento, ese es el secreto. A partir de ahí, si hay dos confirmaciones hacia un lado o hacia otro, así, ahí sí le prestas atención. Sobre todo si empiezan a alinearse como aquí, con una oportunidad de una entrada, ¿vale? Aunque ya veréis lo que son las técnicas de entrada realmente, pero de momento visualmente yo creo que es la forma más fácil de reconocerlo. ¿Tienes alguna duda, Ricardo? No, vale, gracias. Muchas gracias. Pero entendiste lo que quise Sí, puntualizar, ¿verdad? sí, 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 sí.
Sí, quizás nos fuimos un poquito al extremo a puntualizarlo, pero es bueno, porque así no te pierdes la secuencia, ¿vale? Vale, vale. Perfecto, pues muchas gracias por dejarme compartirlo. Ok, gracias. Muy bien, pues continuamos, chicos. A ver, es muy importante y determinante que sepamos no solamente la secuencia, y obviamente también el tema de las tendencias, que hasta la fecha creo que no hay dudas, ¿verdad? Las tendencias todas las tenemos bien ubicadas, rápida, retroceso de máximo un tercio o menos, y casi siempre hace pausas. Son rangos muy cortitos los que hace descanso el precio. Son movimientos contundentes, sólidos, muy volátiles, son normalmente expansiones, etcétera, etcétera. Luego, movimientos con tendencias lentas, bueno, intermedias o medias. Son aquellos que son más regulares, suelen venir al 50%, suelen tener tramos donde hay, bueno, compresión y expansión, las dos cosas. Y lo más importante, son secuencias ordenadas del precio, sobre todo cuando estamos describiendo un buen origen, ¿vale? Cuando estamos describiendo un buen origen en una tendencia de continuidad. Recordad esto. Ahora, cuando el movimiento nace y hay un giro, la mayoría de veces son movimientos de tendencias lentas, un retroceso profundo continuado, orígenes con una armonía lenta, que van con movimientos muy profundos, arrancando con retrocesos de en torno a 2/3 o más, y de ahí en adelante hay continuidad, y va desarrollando y acelerando el precio, ¿vale? Eso es lo normal. No significa que sea el 100% de las veces, ¿vale? Por lo tanto, para poder ayudarnos a describir dónde estamos y hacia dónde van las probabilidades, existe una cosa para nosotros que se llaman movimientos. Los movimientos no es solamente que el precio se mueva arriba y abajo, no es solamente que el precio haya hecho una continuidad en la secuencia, sino que vamos a analizar el tramo nuevo que ha creado, de qué se trata, en qué consiste, ¿vale? Por ejemplo, a ver, estamos este mismo, me da igual. Si yo estoy viendo que el precio desde aquí, desde esta zona, se ha descolgado y ha quebrado un tramo, pregunta, ¿es un movimiento o no es un movimiento? Podéis coger el audio si queréis. Sabino, ¿tiene ya audio? Adelante. Es un movimiento. Es un movimiento, sí. A Sabino parece ser que no le funciona el micrófono. Vale, es un movimiento. Y de nuevo, si yo quisiera estudiar qué tipo de movimiento, aquellos que hayan visto ya la parte de los movimientos, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Expansión? ¿Compresión? Expansión. Expansión. Muy bien, Ricardo. Luego, ¿qué tenemos aquí? Un leve retroceso, dos leves retrocesos, donde el precio de nuevo quiebra. ¿Qué es este movimiento? Compresión. Compresión. ¿Y este movimiento? Expansión. Expansión. Muy bien. Ahora, ¿qué es este movimiento que estamos teniendo aquí hacia abajo? Compresión. Muy bien, es un movimiento de compresión. La mayoría de veces entendemos cuando hay un avance que tiene que haber una compresión. De hecho, nosotros queremos, y escuchad bien esto, queremos siempre que se pueda un retroceso en compresión. Porque queremos subirnos a la nueva expansión que haya. Queremos ver el precio en debilidad, que venga a nosotros, a nuestra zona, a nuestro nivel, a nuestra estructura, que venga con debilidad. Y la debilidad es la compresión. Y que de nuevo salga con expansión, que salga con la fuerza. Recordad el ejemplo de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza os acompañe. Es siempre lo que debéis recordar, ¿vale? Por lo tanto, si el precio nos ha manifestado una primera expansión, queremos ver cuando empieza la compresión y que venga atrás con la compresión. Y queremos irnos con la expansión, ¿vale? Ahora, este ejemplo es muy sencillo para la mayoría de gente porque entienden que después de una expansión debería venir una compresión en retroceso. Pero es que los movimientos suelen darse o... Voy a dejarlo para que veáis una cosa. Suelen darse o en expansión, que son estos, o en compresión. Pero es que compresión también puede ser esto, un movimiento en compresión que continúa la secuencia, solo que no es una expansión, ¿vale? Estos son los dos tipos de movimientos que básicamente tenemos. ¿Qué sucede? Que muchas veces entre ellos hay conjuntos. Hay conjuntos, a veces no son tan armónicos, pero hay conjuntos y para ello nosotros llamamos que es un movimiento mixto.
Es decir, el compuesto entre una expansión o una compresión, o una compresión, una expansión. O incluso dos o tres de estos. Compresión, expansión, compresión, o expansión, compresión, expansión. Pueden ser, ¿vale? ¿Por qué necesitamos catalogarlos? ¿Por qué necesitamos clasificarlos? Porque dependiendo el tipo de movimiento que haya quebrado un tramo de una secuencia anterior, ahí es cuando nosotros tenemos la máxima expectativa de pago, sobre todo de dónde esperar al precio, ¿vale? Y aquí paso ya un poquito a explicar esto. Mirad, cuando el precio ha tenido hacia abajo un tramo que ha irrumpido con los movimientos menores que teníamos, que estaban aquí, el mínimo que ha tenido, por así decirlo, toda esta parte, ¿cómo ha roto el precio? Voy a marcarlo bien. Voy a acercarme para marcarlo bien, ¿vale? Aquí. A ver, el precio llegó hasta aquí y el precio... Este no me gusta, este. Este fue el mínimo que hizo, ¿vale? El precio venía en expansión, que es lo que ha afirmado antes Ricardo. Ha tenido el máximo retroceso, pero desde aquí, ¿cuándo rompe? No rompe aquí, rompe aquí. ¿Lo veis? Y continúa y se desliza, ¿vale? Ahora yo digo, ¿el movimiento realmente dónde nace? Aquí, porque es todo el retroceso nació desde aquí, ¿vale? Desde aquí, cuando quiebra, lo continúa hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de movimiento tengo ahora? ¿Expansión o compresión? Expansión. Ricardo dice expansión. ¿Quién más dice algo diferente? Bueno, el movimiento está compuesto de dos secciones. Muy bien, mixto. Sabino, ¿tú qué decías? Puedes utilizar el chat. Si no puedes con esto, no sé por qué no te deja. Porque tienes el micrófono abierto, según esto. Un movimiento mixto, correcto. ¿Por qué es mixto? Porque durante la primera parte del movimiento hay, en este caso, una compresión y sale de la compresión y ya continúa con fuerza. ¿Vale? Cuando esto sucede, tenemos aquí la parte de la compresión más la parte de la expansión. ¿Vale? Eso es nuestro movimiento completo. Porque el movimiento real salió de aquí. Desde el máximo retroceso que tuvo hasta que quiebra. ¿Cuándo quebró? Aquí. Pero es que antes ha estado manipulando, ha estado recogiendo órdenes hasta que ha salido, ha continuado. ¿Vale? ¿Por qué estamos haciendo esta diferenciación? Porque como bien habéis visto, los que hayáis visto la parte del vídeo, cuando nosotros tenemos un movimiento de expansión, vamos a esperar el precio en el origen de la expansión. Cuando tenemos un movimiento de compresión, vamos a esperar el precio en el origen de la compresión. Y cuando tenemos un movimiento mixto, tenemos que ver la parte que rompe el precio. Ahora yo os pregunto, como este es un movimiento mixto, ¿cuál es la parte que ha roto? ¿La parte de la compresión o la parte de la expansión? ¿Quién ha roto el tramo que La llevaba continuado expansión, hacia ¿no? abajo? Muy bien, la expansión. Por lo tanto, la expectativa donde esperamos al precio, ¿dónde es? ¿El origen de qué? El origen De del que ha roto, ¿no? El que ha roto que hemos dicho, que era una expansión. expansión. Por lo tanto, esperamos al precio en el origen de esa expansión. ¿Y el origen de esa expansión qué movimiento es? Este de aquí. Por lo tanto, ¿dónde está reaccionando el precio? En el origen de la expansión. ¿Entendéis? Siempre, 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 siempre preguntaros, ¿la secuencia ha roto un nuevo tramo? Sí, anda, entonces hay un movimiento. Es el primer filtro siempre. La secuencia ha hecho un nuevo tramo, voy a ver entonces porque hay un nuevo movimiento. Voy a ver qué clase de movimiento es, porque así sabré dónde esperar al precio. Si ese movimiento es expansión, en el origen de la expansión. Si ese movimiento es compresión, en el origen de la compresión. Si ese movimiento es compuesto, como en este caso, que hay mitad y mitad, una parte de compresión y una parte expansión, tengo que mirar quién es el que rompe. ¿Qué movimiento ha roto esta vez? El de expansión, ¿vale? Como este ha sido el movimiento de expansión que ha roto, ¿de dónde sale esa expansión? De aquí. ¿Dónde es una zona donde el precio va a tener una probabilidad bastante alta de que se pare o reaccione o que al menos venga a buscar? Fijaos, ¿este movimiento qué es? ¿Expansión o compresión? Expansión. Inicialmente parece una expansión, ¿verdad?
De hecho, si retrocede de ahí en adelante, lleva camino de ello. Pero, ojo, porque se puede enseguida meter un poquito más abajo y ya no es expansión, Ya hasta sería que un después lo reto. continúe. De momento Ah, es un movimiento abierto que tiene pinta de expansión, ¿vale? vale. Pero como todavía no ha quebrado un tramo, fijaos bien, el tramo está aquí arriba. Como no lo ha quebrado de momento, no es para nosotros un movimiento. Tiene pinta de expansión. Además, continuado, no hay retroceso. Muchas velas, son velas casi todo de la misma sintonía. En el micro es una expansión. En la franja temporal que estamos visualizándolo, todavía es un movimiento abierto y no tiene todavía una catalogación que hacerle, ¿vale? Ahora, para nosotros es muy importante definir esto. Como el que ha roto es una expansión, lo vamos a esperar en el origen de esa expansión. ¿Qué es esto? Toda esta zona, de hecho, toda esta zona de aquí es la zona de ventas potenciales que tiene el precio. Porque todo este movimiento que ha sido la expansión ha sido el que ha quebrado. ¿Vale? Y a partir de ahí, ya lo veremos en la parte de las zonas, hay varios lugares, 2 o 3 importantes, donde vamos a parar el precio. Uno de ellos va a ser el origen del rompimiento, otro va a ser el origen del movimiento y otro van a ser las pausas. Esas son las 3 que nosotros vamos a tener, pero eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Ahora, voy a intentar ser un poquito más drástico en esto. Vamos a irnos a una franja temporal más pequeña y más actual. Mirad, ¿qué tipo de movimiento me está dando ahora el precio en esta secuencia hacia abajo? Todo esto, ¿qué me está dando? ¿Compresión o expansión? Compresión. Vale, entonces, si definimos que aquí más o menos todo esto sería una expansión, cada vez que me esté haciendo la consecución de mínimos y máximos decrecientes, bueno, aquí habéis visto que fue un intento de trampa, ¿vale? Es decir, la primera que toca, pero no hay una confirmación después por encima, por lo tanto, debemos de seguir entendiendo que la microsecuencia se ha metido para abajo. Ahora yo os pregunto, ya que todo esto tiene pinta de compresión, ¿qué estoy esperando? Si ha habido una expansión y ahora hay una compresión, ¿qué estoy esperando? De nuevo una expansión, De nuevo una expansión, ¿hacia dónde? pues hacia arriba. Hacia arriba. Porque el movimiento predominante y mayor, ¿cuál es? Este. ¿Vale? Mirad. Siempre, y esto es una referencia para de verdad después trabajar el precio, siempre quedaros con el último movimiento. De hecho, casi siempre estamos mencionando macro, micro, pero cuando lleguemos a la parte operativa, aparte de que ese análisis ya debería estar hecho, os vais a quedar siempre con el movimiento de referencia que esté a la izquierda. Y ese movimiento de referencia tenéis que ser muy hábiles en determinar qué es. Porque si tiene pinta de expansión, como es este caso, lo normal que hace el precio o lo normal que nosotros queremos ver, como antes os decía, es que me haga la compresión y todo lo que pueda bajar en compresión. Y cuando el precio esté cansado y empiece a dar indicios de que se va, es cuando yo quiero subirme. Porque lo que yo voy a hacer en ese caso es pillar un riesgo micro en el giro y un beneficio macro. Porque tiene que seguir avanzando todo este tramo de expansión que ha tenido anteriormente. ¿Me seguís? Por eso todo lo que haga desde ahora en adelante en compresión, yo bienvenido sea. Todo, todo, todo. Es más, una forma muy fácil de verlo. Voy a quitar los niveles para que no os liéis. Estamos es M15, H4. Vámonos a las velas de H4. Mirad, qué bonita escalera hacia arriba ha tenido. Es evidente que si todo este tramo que tiene aquí el H4, casi sin descanso, ha sido alcista, para nosotros sea algo como una expansión, ¿verdad? Sabemos que aquí, cuando ha llegado al nivel macro, tenía que reaccionar hacia abajo, porque la habíamos visto previamente. ¿Recordáis? Que es la zona que anteriormente tenía marcada esa expansión. Si alguno se pierde, que me lo diga. Voy a ir hacia atrás en el gráfico para que lo veáis. Todo esto era una expansión, ¿vale? ¿Recordáis que ha salido el movimiento de aquí y que quiebra el movimiento? Por lo tanto, esa expansión, la zona de venta de esa expansión está aquí arriba.
Aunque no hayamos dado la zona, os lo voy a marcar, ¿vale? Tenemos inicialmente la zona de ventas. Por lo tanto, todo esto cuando empezó a irse para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba, sabíamos que tenía, bueno, 2 o 3 paradas. Una, dos y luego tendremos, pues bueno, la de arriba, que es básicamente la última donde esperamos el precio. Pero si aquí no se ha parado, lo normal es que se pare en la segunda. Y si no, se parará en la tercera. Pero cuando ha tenido todo este movimiento de expansión y aquí reacciona, ahora es cuando yo quiero ver la compresión. ¿Cómo puedo ver compresión? ¿Qué es lo que intento explicaros en este ejemplo para que visualmente os acostumbréis rápidamente a verlo? Fijaos, vamos a ver el color de las velas. En H4 aquí no hay duda de que a pesar de que esto fue una última pausa y está de otro color, pero el movimiento continúa hacia arriba, ¿vale? Ahora, fijaos bien, ¿qué tiene en el retroceso? 2 y tengo un intento alcista. Se han cargado el intento alcista, ¿sí o no? Pues ahí tenemos nuestra compresión. Ida y vuelta, ¿vale? Ahora lo normal que debería pasar es lo mismo. Que haya una o dos velas que tienen intento y de nuevo que continúe y perfore. Porque todo esto para nosotros hace que el precio vaya perdiendo fuerza, que se vaya relajando. Y caerá, fíjate, aquí hay niveles ya interesantes macro, a niveles dinámicos para nosotros o de estructura, en el que al final el precio tendrá un giro. Como yo tengo un movimiento de expansión, digamos que estamos jugando al anticipar, ¿eh? Pero es lo que quiero seguir la misma lógica que tenemos para aplicarlo. Yo tengo un movimiento de expansión. ¿Dónde esperaría yo al precio en este movimiento de expansión? Si el precio empezara a hacer una compresión hacia abajo. ¿Dónde lo esperaría? ¿Entendéis la lógica que quiero seguir con vosotros? ¿Lo entendéis? ¿O de momento nadie quiere poner el cascabel al gato y no queréis? ¿Hay Pues alguna duda, chicos? esperarías el precio que esté en la parte de arriba, donde inició la bajada o... Vale, mirad, vamos a repasar por conceptos muy sencillos. Venga, vamos a aplicar conceptos sencillos. Hemos dicho, si hay un movimiento de expansión, ¿vale? Que es uno de los que se pueden dar. Otro movimiento que se puede dar es compresión, ¿vale? Otro movimiento, final, que es la combinación de estos dos, es un movimiento mixto, ¿vale? En cualquiera de ellos, nosotros tenemos, si se ha producido, primero lo identificamos, sabemos si es una compresión, sabemos si es una expansión o si es un movimiento mixto. Hasta ahí todos estamos de acuerdo y todos lo identificamos. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Segundo, como ya hemos identificado qué clase de movimiento es, yo tengo que saber, obviamente porque he visto que ha roto una secuencia o un cambio o una confirmación o que ha quebrado un tramo o lo que sea, por eso hay un movimiento, yo tengo que ver ese movimiento en base a si es expansión, compresión o mixto, cada uno de ellos va a tener una expectativa de dónde lo espero, de dónde espero yo el precio. Cuando digo dónde lo espero, significa que no me voy a desgastar aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, disparando tontamente, sino que yo sé que cuando venga a cierto entorno, ahí es donde puedo disparar con más seguridad, ¿vale? Para no desgastarme tanto por el camino. Por lo tanto, si yo, según la teoría, sé que en un momento de expansión lo espero en el origen de esa expansión, en un movimiento de compresión lo espero en el origen de esa compresión, porque el movimiento podía haber sido también, vamos a dibujarlo porque es ficción, el movimiento podía haber sido así, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ¿vale? Así, pim pam, y se ha quebrado toda esta zona de pausa con un movimiento de compresión. Ha podido ser así también, ¿verdad? Pero no ha sido así. El movimiento que ha elegido el precio esta vez para poder cargarse esto ha sido expansión. ¿Vale? Continuado, contundente, sólido. En su temporalidad se ha cargado todas las posibles pausas que había. Y se ha ido a la zona de ventas potencial. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo me seguís? ¿Sabino, me sigues? A ver, ¿me oyes? Totalmente, ahora sí, alto y claro. Cago en la leche, la mierda de Auri- los auriculares. auriculares. Adelante, ¿tienes Creo que que decir esto tiene algo? que bajar hasta la base, Muy bien, donde está es iniciada la expansión. el origen de la expansión. Porque lo primero que hemos hecho ha sido, primero, identificar qué movimiento es. Hemos dicho, es una expansión.
Perfecto. Como es una expansión donde probabilísticamente tiene el precio su máxima, en este caso, de retroceso y de posiblemente reacción en el origen de la expansión, ¿vale? Y por lo tanto, si fuese mixto, que no es el caso, tendríamos que estar viendo el que rompe. ¿Qué tramo ha roto? Pues el de expansión, pues perderíamos en el origen de la expansión. El de compresión, pues en el origen de la compresión. Es decir, en el origen del que rompe, si fuese mixto, ¿vale? Entonces, contestando el ejemplo que hemos puesto ahora, nosotros esperaríamos al precio en el origen de la expansión. Y ahora yo os pregunto, si yo, bueno, vamos a borrar todo. Si yo todo esto lo considero una expansión, ¿dónde está el origen de la expansión? Sabino lo dicho en la base de todo, pero quiero que seáis más específicos. La base de todo tiene ahí por ahí dos cosas interesantes. En el primer, en la primera, en el primer retroceso en el segundo movimiento, ¿Aquí o aquí? a la derecha. En este de la derecha. Sí. Muy bien. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí un nivel, ¿vale? Y aquí voy a poner otro. ¿Por qué pongo dos? Lo normal es que el precio... A ver, ¿qué? Lo normal es que el precio desde aquí haya hecho un tramo quebrando lo anterior. ¿Veis que vienen las rojas para abajo y ahí las verdes se lo llevan? Pues este sería el origen de la expansión, ¿vale? Este. Ahora, ¿qué ha pasado? Que esta expansión tiene un origen micro también. Y ese origen micro, que es esta vela que da la vuelta envolvente totalmente a esta, ha dejado otro. Pues lo más probable es que si el precio tiene un retroceso profundo, lo paren aquí o lo hagan reaccionar aquí entre estos dos. Porque es donde también tienen niveles de su estructura, que es algo que veremos después, ¿vale? Uno parte de la zona micro y otro, que es el de su estructura, parte desde aquí. Hay otro después de aquí, etcétera, etcétera. Que es donde el precio puede escalonar, ¿vale? Por lo tanto, si estadísticamente el precio baja tanto, yo lo voy a esperar con muchísimas ganas para comprarle aquí, porque es mi zona de compras, ¿vale? Esta zona. Toda esta zona de aquí. Va a ser mi zona de compras. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Todo esto. ¿Que esto qué significará? Pues que a lo mejor ha tenido un retroceso, no, a lo mejor no, seguro, un retroceso muy profundo. De hecho, creo que esto todavía no lo había corregido yo. No, no está corregido. Hay que ver. Vale. Básicamente es tener un retroceso profundo. Entonces, ahora yo ya sé que para no desgastarme con el precio, independientemente que el precio pueda salir desde aquí o donde él quiera, ¿vale? Porque él puede seguir continuando hasta donde él quiera. Pero yo ya sé que para no desgastarme tontamente, voy a dejar que el precio venga en compresión todo lo que pueda para abajo y en cuanto llegue a esta zona y haya reacción, ahí ya quiero subirme. Ahí ya quiero subirme porque ya me salta la alarma. Porque el precio en general, me refiero al movimiento completo, ha tenido su estructura y su orden. Un movimiento de expansión y ha retrocedido en compresión hasta el origen de esa expansión. ¿Me seguís? Y por lo tanto, si se inicia, la expectativa de pago es muy buena. Porque desde aquí yo puedo iniciar una operación que cuando llegue aquí tendrá 3, 4, 5, no lo sé. Seguramente tendrá mucho ratio. Mucho ratio y con un stop loss pequeñito para perder una R pequeña, pero para que te dé muchas Rs, 4 o 5 Rs aquí arriba. ¿Me seguís? Por lo tanto, yo quiero eso. ¿Por qué es importante determinar el tipo de movimiento? Porque así yo sé dónde esperar al precio. ¿Vale? ¿Dudas que tengáis sobre esto? Ahora. Adelante, Ricardo. No, ninguna. Vale. Ninguna. Pues cambiamos de gráfico y vemos otro ejemplo. Sí. O mira, a ver si me da para que podamos ver uno de compresión. A ver si me da para ver uno de compresión. Mira, a ver. Ha estado así, así, aquí.
Mira, todo este movimiento, con la referencia que él ha tenido ahora mismo bajando aquí, fijaos cómo está rompiendo. Pim, 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 pim. ¿Vale? Todo el rato está haciendo esto. ¿Esto qué es? ¿Compresión o expansión? Compresión. Compresión. Entonces, ¿dónde deberíamos estar esperando el precio? En el origen. ¿Veis? ¿Dónde ha venido? Al origen de esa compresión. ¿Me seguís? Ahí es donde yo puedo encontrar altamente una zona probabilística de reacción. Y por lo tanto yo voy a querer seguir en esas zonas, pudiendo meter operaciones micro para ver si puedo conseguir una buena evolución del precio. ¿Vale? Es simplemente para que entendáis el por qué es importante que podamos tener claro qué tipo de movimiento está trabajando el precio para también saber hacia dónde después yo, obviamente va a ser hacia el lado de la tendencia que ha descrito, pero en qué lugar me voy a subir. Yo voy a ser un poquito más prioritario en subirme en un nivel o en una zona donde el precio ha retrocedido por la propia estructura del movimiento. ¿Vale? Cuando hay un movimiento de expansión, cuando hay un movimiento de compresión o cuando hay un movimiento mixto, yo ya sé dónde subirme. El resto del tiempo no significa que no vaya a despuntar de ahí. Significa que hay menos probabilidades que el precio no haga lo que tiene que hacer, que no siga su orden. Porque seguramente está dentro de otro movimiento mayor o quizá otro movimiento menor donde yo tengo que ir pillando. ¿Vale? Como referencia. Mirad, el que el precio trabaje en una zona o en otra y al final nos dé estadísticamente ese acierto, es simplemente que nosotros veamos que la estadística está ahí. Si el 80% de las veces, si el 70% de las veces, si el 90% de las veces se cumple, la estadística, aunque hay un porcentaje que no se vaya a cumplir, está de nuestra parte. Y lo que vamos haciendo aquí es que si yo sigo el principio de la continuidad, que si yo sigo el principio de la fractalidad, que si yo estoy con el macro micro alineado, que si luego le añado los movimientos, que si luego diseño una estructura, que si luego le añado niveles, que si luego le pongo zonas, todo al final apunta a que ese es el momento, esa es la entrada y desde ahí en adelante el precio tiene que correr. Si no hace eso, que pueden ser las 10, 20 o el 30% de las veces que no lo haga, yo ya sé cómo acometerlo a través de la gestión. Pero si lo hace, ahí es donde yo tengo una posibilidad inmensa de ganancia. Y ahí es donde yo tengo que incidir y sacar las máximas probabilidades a mi lado. Tengo que exprimir la tendencia al máximo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ¿dudas con... No sé si habéis visto el tema de los parámetros secuenciales? Porque el tema de los movimientos, si tenéis dudas, vamos a seguir viéndolo de todas formas, ¿vale? Pero ¿habéis visto el tema de los parámetros secuenciales? ¿De las armonías? No, no, ¿Todavía no no. lo habéis visto? No, estábamos Vale. en secuencias y movimientos. Secuencia y movimiento, vale. Os voy a empezar a adelantar algunas cosas de esto, que creo que pueden ser interesantes. Creo que es el segundo o el tercer vídeo del siguiente bloque, pero será como el 7 o el 8. Pero es importante que tengáis claro algo. Cuando nosotros, y voy a cambiarme de gráfico así no estáis parcializados viendo siempre lo mismo, porque al final el ojo se queda viciado y no vais a ver lo que necesitáis ver. Bueno, por ejemplo, al euro dólar, que hace tiempo que no lo vemos. Mirad, cuando yo esté intentando, por el tema de las armonías, vámonos por aquí, por ejemplo, em, darle orden al precio, tengo que saber dos cosas. Uno es, como el precio sigue bueno, su caos realmente, yo tengo que ponerle orden, yo voy a basarme en un origen, ¿vale? Yo tengo que ponerme en un origen primero. Ese origen, para mí, tiene que ser armónico. Y repito, tiene que ser armónico, porque si no es armónico, puede ser un origen, pero un origen de falsa expectativa, de mala calidad, puede ser que todavía no confirme, que sea micro o se haga macro, etcétera, etcétera. Cuando digo armónico, estamos hablando de parámetros que tienen que ver con la altura o con la longitud que va cogiendo, con la distancia, con el alcance, con el retroceso, etcétera, etcétera. Para ello nosotros vamos a describir esto. Vamos a tener armonía horizontal, armonía vertical, armonía de rompimiento, ¿vale? Y armonía del retroceso. Eso es lo que vamos a
básicamente, porque hay otras dos, pero no vamos a meternos ahí dentro, ¿vale? Vamos a meternos en esta sobre todo. Y vamos a intentar dividirla en dos bloques para que sea más fácil para vosotros. Armonía horizontal y vertical tienen que ver con los movimientos que el precio ha cogido en cuanto a su altura, ¿vale? Su distancia, en este caso, hacia arriba, la armonía vertical, y cuánto han avanzado en el tiempo. ¿Lo veis? Que estos más o menos son simétricos en cuanto a tiempo y distancia que han cogido. Ahí es donde yo quiero ver el precio trabajar. De hecho, es interesante ver que casi siempre se produce un doble. Este con respecto a este y este con respecto a este, ¿vale? Es armónico o muy cercano a armónico, ¿vale? A veces no son clavados, no tienen por qué serlo, pero son muy similares. Cuando yo estoy viendo eso, estoy viendo que el precio está trabajando en una secuencia en el que su insistencia hacia ese lado me deja ver que estos dos tramos son muy parecidos en distancia, por lo tanto coincidentes en armonía vertical, y también que la distancia que han tardado hasta su retroceso es más o menos la misma, ¿vale? Por lo tanto, si este parámetro yo puedo proyectarlo, o mejor dicho, primero lo voy a identificar como un origen, ahora voy a proyectarlo. Yo tengo que estar viendo que el precio o se mueve en estos rangos o mayores para seguir en la tendencia. Si se mueve en rangos menores o perfora estos, seguramente no está trabajando y no es un origen. O mejor dicho, no es que no es un origen, sino que no es un origen armónico. Y por lo tanto va a pasar algo. La mayoría de veces que pasa cuando esto se produce es que viene aquí, hace trampa y se va. O que continúa la secuencia y se van con un movimiento de compresión, en este caso de continuidad. ¿Vale? Pero si yo puedo identificar esto, voy a ver si de esta forma lo veis mejor. Mira, este tipo de movimiento que no llega a ser armónico del todo, pero es muy similar en altura. De hecho, a lo mejor en este caso es muy similar. A ver si lo puedo poner. Este que ha sido el primero que hemos detectado con respecto a este. Tampoco voy a ser coincidente. Pero son muy similares. Si os dais cuenta, no han seguido una lógica distinta, salvo por una cosa, que es la que quiero saber si os habéis dado cuenta. ¿A partir de qué tramo el precio está haciendo algo diferente y raro? Aquí. Me voy a acercar para que lo veáis. Después veremos otro hacia abajo. ¿Entendéis la pregunta? Este es el último tramo que el precio tuvo bajista, ¿vale? Todo esto que iba para acá y este, después de su retroceso, es el máximo movimiento bajista, ¿verdad? Ahora, para que yo pueda determinar que hay armonía en la subida, ¿qué tengo que identificar? ¿Qué sería el movimiento, cómo lo digo? El tipo, el ideal que dije que tendríamos que ver. Sería que empiece una armonía, ¿no? O Bien, sea, pero ¿cómo me en- gustaría ver esa armonía? Yo os voy a describir lo que sería lo ideal que yo quiero ver. Quiero ver una armonía de dos movimientos continuados, ¿verdad? Es decir, sí, un origen, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba viendo aquí? O bien por este pequeño tramo que no llega a romperlo y por eso yo he dicho, es este el movimiento donde está trabajando el precio, ¿vale? Pero si yo tengo que ser más exhaustivo, si yo tengo que ser más caprichoso, yo quiero ver que haya movimiento de expansión. Si hay movimientos de expansión y de expansiones en el rompimiento, aquí yo ya me lo trago. Antes no me lo tragaba, porque antes ha empezado con compresión, todo el rato, ¿lo veis? Pero aquí ya empieza a hacer ese tipo de avance. Y aquí antes he visto un movimiento que de una vela ha subido todo lo anterior, ¿lo veis? ¿Dónde empieza a alinearse la fuerza? Lo que quiero es que tengáis que es un enfoque para que el ojo empiece a educarse a ver la fuerza. Anteriormente estaba hacia abajo, ¿lo veis? Mirad, fuerza, fuerza, continuada, fuerza, fuerza continuada, fuerza continuada. ¿Hacia dónde estaba la tendencia y la fuerza? Hacia abajo, ¿vale? Mirad, primer indicio de fuerza alcista, no llega a nada, ¿vale?
Este que está muy disperso, en compresión no llega a nada, pero cuando llega este, que vuelve a confirmar sobre este en expansión, pero todavía no quiebra movimiento. ¿Me seguís? Pero ya empieza a cocerse algo. Hay un intento aquí que no llega a nada. Un intento aquí que confirma la micro, pero que no llega a nada. Pues mirad, esto es tan sencillo como que tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pues cuando llega en la siguiente y ha roto en expansión, como veis aquí, ahora yo ya sí tengo un movimiento creíble del precio en la continuidad. Dos impulsos, en este caso, que son prácticamente expansiones, aquí sí que quiero verlo. Aquí sí que quiero ver que el precio realmente tenga un retroceso, si es posible, en compresión y me subo. ¿Cómo ha sido el retroceso? ¿Compresión o expansión? Expansión. Expansión. Qué lástima. Me encantaría ver compresión, pero como es lo que tengo, yo de inicio no me fío. Si fuese compresión sí me fío, pero de inicio no me fío. Ahora, si el precio hace algo de nuevo, alineado a el movimiento primero que yo he tenido de esas dos expansiones, entonces sí me subo. ¿Qué ha hecho el precio después? Está haciendo ¿qué? Compresión hacia arriba, ¿no? ¿Y Sí. después qué hace? Una expansión. Una expansión. Entonces, inicialmente, el precio ha tenido las dos microexpansiones, una expansión para abajo y ahora con movimientos de compresión el precio se lo está llevando todo. Y finalmente rompen ¿qué? En expansión. Por lo tanto, lo que yo querría haber visto aquí es que el precio bajara aquí al origen de la expansión y que disparase. ¿Vale? Lástima que no lo hizo, pero eso es lo que nos dice la teoría, que la mayoría de veces va a hacer eso. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que se han juntado otra cosa. Básicamente un nivel de estructura donde el precio lo ha validado, lo ha activado y a partir del cual tenía el permiso para irse. Porque recordad esto, la primera pausa tras el rompimiento es dinero gratis. La primera pausa tras el rompimiento. Ahora, es muy importante que escuchéis esto. Es dinero gratis un 1 a 1. Normalmente va a hacer más, pero no fiaros, no fiaros, ¿vale? La primera pausa tras el rompimiento es dinero gratis. Pero cuidado con esto, ¿vale? Porque significa que el 80 al 90% de las veces se da, pero hay otras tantas que no. Y en el 1 a 1 no vais a tener problemas. ¿Que corre 3, 4, 5 o 500 veces? Sí. Pero yo estadísticamente os digo que donde tenéis el acierto es en el 1 a 1, ¿vale? Mirad, movimiento que rompe sobre un nivel de su estructura, la pausa y paga, ¿vale? Lo vais a ver mucho y de hecho lo vamos a mencionar de vez en cuando porque es interesante resaltarlo. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, bajista. Vamos a ver. Mirad, a ver si me puedo alejar un poco para verlo de otra forma. ¿Veis armonía aquí en algún momento? A ver, que alguien me dibuje hacia abajo si hay ve armonía. En cualquiera del tramo hacia abajo. ¿Veis algún origen armónico? No, ¿verdad? Seguro. Creo que hay uno. A ver. Dime. Creo que, o sea, bueno, en esta sección, más o menos estos dos. Muy bien, bien visto. Sí, Esos son muy claros. Pero esos son justo después de la macro. Hay uno en la micro, al principio. Bueno, al principio, cercano al principio. Y os quiero explicar el por qué se produce ahí y por qué no estáis viéndolo tan claro. Mirad, ¿veis este? Este con retroceso más o menos profundo, que después intenta continuar ese retroceso, pero ya después ya se expande y se mete con esta expansión que después calza con esta en cuanto a armonía. Inicialmente, este impulso y este impulso son prácticamente iguales de largo. No se producen iguales porque este ha sido prácticamente en expansión y este en compresión prácticamente, ¿vale? O mitad, mitad. Ujú. Pero el retroceso que han tenido es armónico. El tramo que han tenido es armónico. Por lo tanto, aquí vemos armonía de tres clases. Primero, armonía vertical, porque el tramo que han cogido más o menos es el mismo, ¿verdad?
Hasta ahí no hay problema, ¿lo veis? Armonía de, en este caso, horizontal, porque el tramo que ha tenido de aquí a aquí es igual que el tramo que ha tenido de aquí a aquí, ¿vale? Voy a dibujarlo para la parte de arriba. A ver, tenemos armonía vertical, 1 y 2, ¿vale? Que es prácticamente el alcance que ha tenido. Ahora, el tiempo que ha llevado de este a este es el tiempo que ha llevado de este a este más o menos, ¿verdad? ¿Vale? Armonía horizontal. Armonía vertical, que es el del alcance que ha tenido, ¿vale? En este caso, más que el alcance, la distancia que ha cogido, que ha sido este tramo. ¿Me seguís? ¿Qué tercera armonía estáis viendo ahí? Hemos dicho que había dos bloques, armonía horizontal y armonía vertical, casi siempre van juntas. Pero luego hay un bloque que es armonía del rompimiento y armonía del retroceso. Vamos a ver si están estas dos. ¿Qué armonía ha tenido en el rompimiento esta? O mejor dicho, este tramo con respecto a este, ¿cómo ha sido? Voy a poner niveles para que os aclaréis. Este. Vale. Este segundo tramo ha roto este, ¿verdad? Y lo ha atravesado por muy poquito. Esa es la armonía del rompimiento. Ahora, el siguiente tramo que tuvo el precio, este de aquí, ¿hay armonía de rompimiento? Ah, pues no precisamente, porque es mucho más grande el rompimiento. Correcto, es mucho más grande el rompimiento. ¿Y frente al anterior hay armonía de rompimiento? Si yo estoy mirando el tramo 1, ¿ha roto algo entonces? Porque si no, no habría un nuevo tramo, ¿verdad? El tramo Sí. 1 ha roto algo, está aquí. Y el tramo 2 ha roto algo, que es este, ¿verdad? ¿Hay armonía de rompimiento? No. No lo veo porque No. también son diferentes. Correcto. Aquí tiene muy poco rompimiento y aquí tiene un alcance más o menos regular. Y en el último ya hemos visto que se pasa. Por lo tanto, no hay armonía de rompimiento. Fuera, no hay. Pero, ¿hay armonía de retroceso? Sí, parece que sí. Muy bien. Voy a borrar aquí la parte de arriba para que no... Esto. Mirad, voy a señalarlo con la distancia esto. Este y prácticamente... A ver, este son muy similares. Es decir, desde aquí ha tenido un avance y ha retrocedido hasta aquí, y desde aquí ha tenido un avance y ha retrocedido hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto, desde este donde partió al segundo y a un primero, no hay mucha distancia, están muy semejantes. Hay cierta armonía, no llega a ser exacto. Muchas veces no lo vais a ver exacto. Pero de rompimiento hemos visto que estaba muy pasado y de retroceso vemos que está muy cercano, que más o menos entra, ¿vale? Hay armonía de retroceso entonces. Podemos decir Sí. regular, ¿vale? Regular, tirando a que sí, pero regular. Armonía de armonía horizontal y armonía vertical sí hay. Armonía de rompimiento no hay. Y armonía de retroceso hay un poco. No llega a ser perfecta, pero hay un poco. Pues escuchadme bien. Siempre y cuando haya dos o más armonías dentro de un origen, entonces el origen tiene calidad. Si tiene una, no. Si tiene dos, tenemos que ver el contexto. Ahora, si tiene tres o cuatro, perfecto, porque de hecho habrá orígenes que tienen armonías perfectas. De hecho, hay más tipos de armonías, pero no voy a liaros, solamente vamos a trabajar con estas. ¿Vale? Mirad, vamos a ver los siguientes. Los que decía Carlos. Mirad, este impulso que tuvo el precio aquí, con respecto a este impulso que tuvo el precio aquí, ¿cómo ha sido? En cuanto a armonía vertical, no me sale. Son más o menos, ¿no? De la misma distancia los tramos. Entonces, armonía vertical, sí. Armonía de, bueno, horizontal, vemos que
bueno, qué mal me ha salido la línea, pero vemos que prácticamente esta es la distancia en tiempo y más o menos la distancia en tiempo aquí son muy similares, ¿vale? Entonces, la armonía de rompimiento, vamos a verla ahora, pero la armonía vertical y armonía horizontal más o menos la cumplen. Ahora, armonía de rompimiento. Este roto aquí y este roto aquí. ¿Cómo son? Tienen casi la misma distancia también. Sí, un poquito Ok. regular, Ujú. pero no está tan mal. En el otro caso estaba muy mal. Una estaba muy lejos y otra no. Por lo tanto, están más o menos cercanas, ¿vale? Tenemos dos armonías que sí y una regular. Vamos a ver, armonía de retroceso. ¿Cómo fueron los tramos? Este cuánto retrocedió y este cuánto retrocedió. Para que haya un impulso y otro impulso. ¿Cómo han sido? El retroceso. Parecidos, Sí, parecidos. sí. Por lo tanto, armonía de retroceso sí que hay. Tiene 3 de 4 porque una es regular, no la queremos considerar. Tiene 3 de 4. Por lo tanto, la calidad que tiene este origen y de que haya continuidad es muy buena. ¿Qué necesito ver yo después de un 1-2 de origen? O un 1-2-3, como queráis llamarlo. Si os aclaráis mejor, 1-2-3, que sería el origen. ¿Qué necesito ver? Sobre el último tramo, que haya un retroceso importante. Bueno, ya veréis después que se suman más cosas. Porque aquí se le sumaría que viene al nivel, que hay una zona de ventas, que está metiendo dentro de un escenario bueno, un gatillo bastante importante, que hay una técnica de entrada. Se le empezaría a meter bastantes cosas aquí como para que al final esta operación tire. Y esta operación tira y te da un ratio buenísimo. Un ratio micro aquí, un ratio macro aquí, que te paga con creces. Y eso que ya está extendida la tendencia, que todo este tramo no lo hemos considerado. Pero se alinea aquí cosas importantes debido, y por eso estamos estudiando todo este tramo, a que aquí hay dos maravillosos movimientos que me relatan un origen. Y este origen, que eso he dicho que después lo íbamos a ver, está aquí porque ha salido desde aquí, en el rompimiento macro. Igual, y aquí quiero borrar e irme para atrás, igual que aquí, este fue el nivel micro desde el cual el precio impulsó al máximo que tuvo para crear el primer rompimiento sobre lo que estamos viendo. ¿Veis? Este fue nuestro origen. Con el rompimiento de la micro fue nuestro origen micro, a partir del cual empezamos. Y este tenía pues 2 de 4, casi 3, porque una era regular, ¿vale? 2,5 por así decirlo, ¿vale? En armonías. Y este, que ya ha roto la macro, ¿vale? Como lo veis, ha roto ya la macro, ha tenido 3 de 4 y ha funcionado súper bien en la entrada. Por eso estamos viendo las armonías. Porque cuando el precio empieza de forma visual a destacar ciertas cosas que para nosotros son indicios importantes, ahí es cuando tenemos que prestarle atención. Porque ahí es donde están trabajando la manipulación. No habría movimientos semejantes si no hubiese manipulación. Porque los cuidadores del precio pretenden esto, pretenden que haya ese tipo de orden para detectar ellos que esa es la forma, que ese es el lugar, que ahí es donde ellos tienen que meter tantos lotes, tantos bloques, tantos calibres, y al final eso se traduce aquí en valor que al final se refleja en la estadística. Porque si ellos dan la orden, como a mí me pasó, estando en una casa de valores, vimos cómo recibían la orden, 3 o 4 personas salieron corriendo. Nosotros estábamos en una reunión y dijimos, oye, ¿qué está pasando? No, es que ha llamado el jefe. Y yo pensando, si yo estoy hablando con el segundo de a bordo y el jefe acabamos de saludarlo y el jefe acaba de pasar a su despacho, ¿cómo que ha llamado? No lo entendía. Y me dijeron, no, no, el otro jefe. El otro jefe se refería a una persona muy poderosa aquí en España que tiene mucho dinero, unas empresas muy grandes, y llamó por teléfono y dijo que el IBEX no caiga y vamos a meter lotes de, creo que fueron 5.000 cada 20 segundos o algo así. Metía 2 o 3 millones en lotes de 5.000 cada 20 segundos, plan, 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 para que de alguna forma se sostuviese el precio, en este caso de su empresa, y por lo tanto la mayoría
del índice estaba correspondido a su empresa, por lo tanto estaba intentando sostener el índice. Para que al día siguiente ese movimiento manipulativo que él había hecho tuviese, aunque solo sea un leve movimiento positivo al alza, él ya estaba duplicando su capital. Pues aquí esto es parecido. Ellos no describirían un orden tan preciso si no dan aquí esa orden a sus traders de méteme, pues no sé, 2 o 3 millones poco a poco, cada 20 segundos, cada 15 segundos, cada 2 minutos. Y al final eso se va llevando por delante a todos los que querían compras. A todos los que aquí quisieron iniciar compras se lo llevaron. ¿Qué hace un movimiento perfecto? Lo único que necesita después es esperar a soltar alguno de estos y volver a meter a más o menos el mismo ritmo. Por lo tanto, va a volver a producir un movimiento muy parecido. ¿Y qué ha creado para nosotros? Una armonía. Y por lo tanto, en esa armonía, en ese origen, nosotros ya podemos jugar con más credibilidad. ¿Entendéis cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona para ellos? Para nosotros funciona que tenemos que subirnos al prestar la atención de que esto se produce. Pero para ellos es más fácil, la verdad. Preguntas que tengáis sobre la parte que hemos dado de las armonías. Seguiremos viendo un poquito más a fondo, pero no quiero tampoco saturaros. Quería ver un poquito las dos cosas y si tenéis preguntas, porque también vamos a tener ejercicios sobre esto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué pensáis al respecto? Sobre los orígenes, sobre las armonías, la Creo que está secuencia. bien, o sea, estaba viendo, sí alcancé a ver un poco de los videos, Ujú. pero ahorita ya me queda un poco más claro. Pero sí, Ya sabes tendría de que dónde sale, practicar. ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Muy bien. Recordad una cosa, independientemente de que haya un momento donde la tendencia va a cambiar, que esto sí que quiero mencionarlo, porque aquí es fácil ver que hay un momento de cambio, de giro, en el que el precio, ya veremos el tema del giro y de la continuidad, que eso en breve lo vamos a tener. Pero fijaos bien que no es nada más que lo que ya estábamos viendo anteriormente, con un ciclo, ¿vale? Y no es nada más que lo que seguimos viendo en una tendencia. Y no es nada más que lo que seguimos viendo en una secuencia donde el precio está trabajando. Y no es nada más que ver que hay un tipo de tendencia con otro tipo de tendencia que está enganchada. Y es todo, estamos viendo por partes, seccionando por partes todo el conjunto que tenemos que ver. Y lo estamos estudiando de forma por bloques para que después cuando lo pongamos todo en contexto sepamos por qué movernos, por qué tenemos que ir haciendo esto y por qué tenemos que hacer lo otro. Esta parte más teórica, más del operador, más del analista. Luego cuando pasemos a la parte del operador, que es un poquito más práctica, sobre todo por el tema de las operaciones, de dónde entrar, qué tipo de escenario ver, el calibre, cómo seccionar la gestión, qué tipo de gestión llevamos, todo esto tiene que estar súper claro. Porque si yo me pongo a explicaros ahora mismo que en esta parte tendríamos que estar aplicando una gestión en fase uno, o que tenemos que intentar buscar un escenario de falla, o que tenemos que buscar una técnica de entrada X, la que sea, os voy a liar porque estamos empezando la casa por el tejado. Por eso ahora mismo estamos poniendo los cimientos. Cada día que tenemos una clase, ponemos unos cimientos. Ponemos un pilar sobre otro, al lado, otro a otro, al lado, otro al lado. Y así al final tenemos una base muy buena. Y después empezamos a construir. Y después ya iremos a poner los tabiques, y poner el suelo, y poner las habitaciones, y los baños, y todo lo que haga falta. Pero al principio tenemos que ir así, poco a poco, ¿vale? Siento que sea a lo mejor tan rollo, pero es que si no os lo explico no sabéis de dónde sale. Y si no sabéis de dónde sale, luego estamos hablando en chino y tenemos que tener el mismo lenguaje para comunicarnos, ¿vale? Por eso es importante. Si tenéis dudas, por favor, comentarlas. Es muy importante que no os quedéis con dudas, porque la parte de los ejercicios va a requerir que estéis, pues eso, sabiendo esta parte que hemos estado viendo, ¿vale? ¿Dudas que tengáis? Ricardo, ¿todo bien? ¿Sabino? Ahí andamos. Muy bien, gracias. Vale, muy bien. Pues en la parte de los ejercicios, vamos a repasar, si no habéis repasado los dos vídeos, el del movimiento y de parámetros secuenciales, me gustaría que lo repasarais, ¿vale? Sobre todo porque me va a interesar que podáis, después cuando volvamos a repasar esto, que podáis conectar lo que tiene que ver con los orígenes y lo que tiene que ver con las armonías, los dos alineados. Y así vais a poder detectar cuando el precio haya surgido en un momento dado con una X
vais a saber dónde está trabajando y qué es lo normal que va a pasar cuando el precio se intente dar la vuelta y colapse. Y sobre esto, qué tipo de armonía está haciendo con respecto a los movimientos anteriores. Y qué tipo de movimiento hay, por ejemplo, ya que hoy lo hemos estudiado, qué tipo de movimiento surge aquí, en este. En este tramo que quiebra, bueno, aquí hay un tramo macro que ha quebrado, pero aquí había uno micro que había quebrado, ¿vale? Este tramo micro que quiebra aquí, ¿qué está haciendo? O aquí, me da igual. Ya que se habían intentado ir para abajo, aquí. ¿Qué tipo de movimiento hay aquí en la micro? Vamos a ver este primero. Expansión, ¿Seguro? yo creo que sí. Bueno, Mixto, ¿no? mixto, venga, va, mixto, venga. Es En la micro es mixto, muy expansión, bien. compresión, expansión. Muy bien, porque aquí ya tiene, bueno, aunque lo hace rápido y prácticamente sería una expansión también, pero ha jugado a hacer un poco de mixto, ¿vale? Realmente, si yo lo cojo desde abajo, tendría que estar diciendo que es una expansión. ¿Por qué es una expansión? Porque aquí he intentado con los quiebres llevarnos un poquito al huerto. Pero desde aquí yo tendría que ver que no hay un retroceso. Mira, ¿ves? Retroceso al tercio y continúa. Es una tendencia rápida, por lo tanto una expansión. ¿Vale? Y si yo me hubiese metido a ver después el siguiente tramo, fijaos que visualmente pensábamos que era casi casi una compresión. Pero mira, sigue para arriba, sigue para arriba, sigue para arriba y lo ha quebrado. Ahora mismo estamos pensando sobre esta expansión que ha tenido el precio. Vamos a dejar esto fuera. ¿Dónde tendríamos la expectativa de esperar al precio? Pues Sobre donde esta está, expansión que ha tenido, que es la parte que rompe aquí también. pues por Esperaríamos donde aquí el anda precio, ahora, ¿no? ¿no? Sí, Casi, pues en el casi. origen. Casi, casi. De hecho, yo he marcado este nivel y prácticamente si no descansa ahí será muy raro. Vamos, que se vaya de ahí se puede ir, pero que no descanse aquí o intenten perforarlo o picarlo antes de girarse, será muy raro. ¿Vale? Pero para mí lo importante es ver cómo está bajando también. ¿Cómo está bajando? ¿Expansión o compresión? Expansión, Expansión. ¿Y yo cómo quiero verlo bajar? A ser posible. compresión. En compresión porque sería debilidad. Si viene en debilidad aquí, lo normal es que siga yéndose, ¿verdad? Pero si baja fuerte, puede ser que tenga ahora desde aquí una reacción. Voy a borrar esto. Así, muy fuerte. Y de nuevo entonces se meta así y ahí ya sí que quiero ver el cambio. ¿Me seguís? Que es muchas veces lo que hace este tipo de movimiento manipulativo. Fuerza y entonces ya disipa la fuerza y ya la cambia. Pues esto que os va, yo creo que acompañar todo el rato que estemos en este curso, tenéis que entenderlo de la siguiente forma. Yo quiero ver el precio que llega y cómo se va. No quiero solamente que cumpla objetivos y que cumpla zona o que cumpla nivel o que cumpla estructuras. Quiero ver cómo llega y cómo se va. Tanto de los niveles, como de la zona, como de cualquier referencia. De hecho, tengo un refrán. Y es que la primera torta que se la den a otro. Yo cuando llega el precio muy rápido, la primera torta que se la den a otro. Yo me meto después. Porque cuando el precio viene muy rápido tiene que disipar la fuerza. ¿Vale? Si el precio aquí está llegando en expansión, no se os ocurra meteros al cambio. Esperar que disipe. Y que disipe puede ser que el precio haga lo que os he dicho, así, o que intente irse de otra fórmula. Por ejemplo, que intente irse así y después baje otra vez para abajo antes de girarse. Pero la primera torta que viene con mucha fuerza, que se la den a otro. Porque la mayoría de veces el precio no funciona así. El precio viene con fuerza, disipa y luego cambia. Si hay un intercambio de fuerzas, entonces sí. Y cuando veamos la parte de niveles y expliquemos los soportes y resistencia, os va a quedar más claro lo que os estoy diciendo. ¿Vale? Muy bien, dicho esto, ejercicio para el próximo día es el jueves. Vamos a tener la clase, siempre vamos a tener el lunes y jueves, ¿vale? Tenemos que hacer otra vez la parte de la secuencia, pero intentad solamente hacer un ejercicio con la secuencia y ahora otro ejercicio que tenga movimientos y armonías, ¿vale? Secuencia, uno de los gráficos que sea macro-micro,
me da igual si es H1, H4, D1, en donde vosotros queráis, y en otro de los subyacentes, ¿vale? Porque son dos activos los que vamos a hacer, dos ejercicios. En el otro quiero que pongáis las armonías y los movimientos que veáis. Primero marcáis movimiento, movimiento de expansión, ¿vale? O movimiento de compresión, ¿vale? O movimiento mixto, ¿vale? Y luego, si veis, aunque sea en micro, me da igual, que hay un origen, entonces me decís, este es el origen y tiene armonía horizontal, armonía vertical. No hace falta que lo señaléis todo. Simplemente me ponéis al lado AV, AH o AR o lo que vosotros queráis, ¿vale? Para que yo sepa qué tipo de armonía estáis identificando en ese origen. Y algo muy importante, si es posible, como la mayoría de vosotros me hacéis, me escribís en el ejercicio. Bueno, vuestro email, por supuesto, y que ponga del curso CT, por ejemplo, conviértete en trader, para que yo sepa que sois vosotros, aunque ya os tengo localizados, pero por si acaso, y me decís el ejercicio, yo qué sé, AUDólar H1 o como estáis haciendo ahora, o oro H4 o lo que sea, ¿vale? Que yo sepa el subyacente y la temporalidad. Yo sé el curso del que venís, sé el subyacente, sé la temporalidad y sé lo que estáis buscando, ¿vale? Porque lo vais a marcar en el gráfico. Y así yo tengo un rápido orden de echarle un vistazo al ejercicio y de hacer las correcciones oportunas. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna, no sé, cosa que queráis hablar conmigo sobre alguna cosa, alguna referencia que os está pareciendo el curso y demás? La verdad, hasta ahorita va muy completo. Me gusta lo que estoy viendo. Todavía no hemos avanzado casi nada, pero es importante que al principio vayamos despacito, Es que es ¿vale? una buena base, es lo que veo. Es que necesitamos esta base. De hecho, ya vais a ver después cuando completemos más información con los escenarios, con las estructuras, con las zonas. Es que hasta que no explique todo eso no entendéis por qué se mueve el precio, ni para qué lo mueven a un lado ni a otro. Y luego entonces es cuando nos entrenamos en cómo le sacamos partido a esto. Primero hay que saber cómo se mueve el por qué y hacia dónde y hasta dónde. Y entonces después le sacamos dinero, ¿vale? Después nos subimos a la otra parte de operador. Pero primero necesitamos la parte de analista. Muy bien. No sé, ¿hay alguna cosa más que queráis decirme? Los videos para estos ejercicios, yo he visto solamente hasta el cuarto video. Debemos Vale, ver secuencia, movimientos, sí, armonías, sí, sí, so- sí. en ese, en ese orden y solamente hasta armonía, no verlos todos Eh, o mira, que voy a intentar a ver si puedo encontrar. A ver si se me fue esto. A ver, vais a tener... a ver, os lo voy a decir en vídeos, que así es más fácil. Vais a tener hasta el... Bueno, los 4 o 5 primeros, eso sí, los 5 primeros ya lo habéis visto, ¿vale? Que tenemos sí, uno, 2, sí, 3, 4. Sí, los 5 primeros ya lo habéis visto. Ahora tenemos que vernos del... A ver, luego tenemos giro continuidad, no. El 6 que es parámetros secuenciales. Y ya está, el 6 lo tenéis que ver. El ok, 6 porque así en la siguiente clase vamos a repasar todo esto y ya nos metemos en giro, continuidad y estructuras secuenciales. Y la listo. zona la dejaremos para después. Porque la zona y escenarios tienen mucho que ver y entonces vamos a dejarlos casi seguros juntos, con niveles. Luego, en la parte de estructuras sí vamos a ver niveles, ¿eh? Entonces, primero de todo, yo quiero que tengáis el concepto claro. Porque, a ver, de lo que se trata es que en las clases aprovechamos mucho el tiempo en la parte de disolver un poco las dudas que podéis tener de lo que están explicados los vídeos, porque profundizamos en un poquito los conceptos, lo vemos en contexto todo, y también lo que más me gusta es poder después mandaros ejercicios y asegurarme de que habéis entendido bien. Si no se ha entendido bien o hace falta retomar la explicación, venimos a la clase, retomamos la explicación y avanzamos. Y tranquilos, porque si después de estas 10 clases que están programadas hace falta una más, no preocuparos, os la voy a dar. Yo no me voy a quedar sin hacer el trabajo. Pero lo que sí necesito es que vayamos avanzando al ritmo que podamos, ¿eh? Como estáis haciendo hasta ahora. Hasta la fecha lo estoy haciendo muy bien. Porque yo voy a intentar dar parte de contenido con parte de corrección de ejercicio y parte de ejemplos. Y así vamos intercalando la parte práctica con la parte también que yo creo que es necesaria de, bueno, de profundizar en las enseñanzas. Porque al final lo que quiero es que se queden claros los conceptos, ¿vale? Si después al final necesitamos una clase más, no preocuparos, vamos a tenerla. Pero yo quiero que se queden bien claros los conceptos, ¿vale?
Eso, en esa parte no me importa trabajar más con vosotros. Lo que sí quiero es, como estoy viendo hasta la fecha, es implicación por vuestra parte. ¿Vale? Dicho esto, ¿alguna duda, alguna cosa que queráis resaltar? ¿No? Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Los ejercicios me lo vais enviando y el jueves tenemos la siguiente clase, ¿vale? Chao, gracias, Rubén. Nada, un placer, chicos. Cuidaos Gracias, mucho. Rubén. Muchas gracias, Seguimos, Rubén. Chao. seguimos hablando.